Bienvenidos y bienvenidas a este nuevo video de electromagnetismo, donde realizaremos la retroalimentación de la prueba del día 21 de enero. La primera pregunta dice lo siguiente: se tienen las siguientes situaciones experimentales. Situación 1, un protón aislado gira en torno de un eje fijo. Y situación 2, un elemento de corriente se coloca entre dos imanes que se atraen, de modo que la fuerza magnética sobre el elemento de corriente es igual a 0. Al respecto podemos realizar las siguientes afirmaciones. En primer lugar, dado que el protón gira en torno de un eje fijo, su vector velocidad cambia, así que está acelerando. Por lo tanto, es verdadera la afirmación 1 que dice que el protón emitirá ondas electromagnéticas, ¿ya? Dado que el vector velocidad cambia y toda carga acelerada emite ondas electromagnéticas. Afirmación 2. En la situación 1, el protón tendrá que perder rapidez y disminuir el radio de giro. Eso es verdad porque, dado que está convirtiendo o emitiendo ondas electromagnéticas, esto es a costa de la energía mecánica. Y si pierde energía mecánica, su energía cinética o su rapidez tiene que disminuir. 2 es verdadero. 3. En la situación 1, la trayectoria del protón será obligatoriamente una circunferencia. Solo podría ser circunferencia si no pierde energía. Así que 3 es falso. 4. En la situación 1 es un ejemplo que permite demostrar la ley de Faraday-Lenz. Eso es falso porque aquí no tenemos el ejemplo de un campo magnético variable que crea energía. Así que 4 es falso. 5. Leamos la situación 2 que dice: un elemento de corriente se coloca entre dos imanes que se atraen, de modo que la fuerza magnética sobre el elemento de corriente es igual a 0. La fuerza magnética es I, L cruz B, depende de un producto cruz. El producto cruz depende de la función seno. Para obtener el valor igual a 0, recordemos que seno de 0 es 0, seno de 90 es 1 y seno de 180 es 0. Por lo tanto, la afirmación 5 que dice: en la situación 2, el ángulo entre el elemento de corriente y el campo magnético puede ser igual a 0, es verdadero, porque en ese caso tenemos seno de 0 que es 0, y eso permite obtener una fuerza igual a 0. En cambio, la afirmación 6 dice: en la situación 2, el ángulo entre el elemento de corriente y el campo magnético puede ser igual a 90 grados. Eso es falso porque seno de 90 es 1, ¿ya? Y como la fuerza es proporcional a la función seno, nos obtiene, en este caso, una fuerza igual a 0. Así que de todas las alternativas posibles, la verdadera es 1, 2 y 5 son verdaderas. Siguiente pregunta. Se tienen las siguientes situaciones experimentales. Situación 1. Una bobina sumergida en el agua y que se encuentra emitiendo ondas electromagnéticas. Situación 2. Se ha tomado un registro de 3 ondas electromagnéticas viajeras que pasan por un orificio. De ellas se busca ajustar cierto modelo matemático al campo eléctrico y que sería consistente con un rayo de luz que sirve para poder amplificar el crecimiento de una planta. El modelo matemático es: campo eléctrico es 2 seno de 3x más 7t más pi por el vector que es 2,0,0 newton por coulomb. Observemos que, dado que 2,0,0 no es versor, porque su módulo es 2, significa que la amplitud no es 2, sino que es 2 por 2. La amplitud es 4, ¿ya? Reitero por qué. La razón es que 2,0,0 no es versor. El registro gráfico de las 3 ondas es el siguiente, siendo el eje vertical la intensidad del campo y el eje horizontal la variable u igual 3x menos 7. Por lo tanto, todo esto es u, o sea que se está graficando, dice la intensidad, así que la intensidad o valor absoluto o módulo no va a ser igual a 2 seno de u más pi,
sino que va a ser igual a 4 seno de U más pi. ¿Ya? 4 seno de U más pi. Entonces observemos que la función seno va a estar desplazada en pi y su valor máximo va a ser 4. La función que cumple con eso es la función azul, dado que está graficando a la función seno desplazado en pi y dado que además el valor absoluto módulo es igual a 4. La onda naranja no es la correcta, entre otras razones, porque su amplitud es 2 y debería ser 4. Al respecto, podemos realizar las siguientes afirmaciones. En la situación 1, la frecuencia o color cambiará al pasar de agua a aire. Eso es falso, la frecuencia o color no cambia. En la situación 2, la onda azul se ajusta de manera adecuada al modelo planteado. Eso es verdadero. Y explicamos por qué. Afirmación 3, en la situación 1, la longitud de la onda electromagnética cambiará al pasar de agua a aire. Eso es correcto, ¿ya? La longitud de onda cambia. 4, en la situación 2, ninguna de las tres ondas se ajusta de manera adecuada al modelo planteado. Eso es falso, la onda azul es la que se ajusta correctamente. En la situación 1, la inductancia de la bobina en el agua será distinta de la inductancia de la bobina en el aire. Eso es correcto porque la inductancia depende de la permeabilidad magnética. Y 6, en la situación 2, la amplitud de la onda es igual a 2 newton por coulomb, y dijimos que era 4. Por lo tanto, de todas las alternativas para esta forma, la correcta es 2, 3 y 5 son verdaderas. La siguiente pregunta dice, se tiene las siguientes situaciones experimentales. Situación 1, una fibra muscular cilíndrica por la cual circula una corriente I, de modo que consume 5 milijoules en 10 segundos. Situación 2, el poro de una membrana celular que funciona como un solenoide, de modo que su autoinductancia es igual a 5.4 microhenry. Al respecto podemos realizar las siguientes afirmaciones. En la situación 1, la resistencia es igual a 0.5 miliohm. No se puede saber, ya no se puede asegurar eso, dado que solo se están dando los datos de potencia y de tiempo. Afirmación 2, en la situación 2, si la FEM inducida disminuye a la mitad, la inductancia pasará a 2.7 microhenry. Eso es correcto porque la autoinductancia es menos épsilon partido por la razón de cambio de la corriente, así que la inductancia es directamente proporcional a épsilon. Si épsilon pasa a la mitad, la autoinductancia pasa a la mitad. En la situación 1 es posible calcular la potencia eléctrica con los datos proporcionados. Eso es correcto porque se está dando tanto la energía como el tiempo, y la potencia es energía dividido por tiempo. En la situación 2 es posible calcular la FEM inducida si la corriente en función del tiempo es igual a más A por T menos B. Eso es correcto porque si tenemos como dato la corriente y si además tenemos como dato la autoinductancia, entonces se puede despejar la FEM. 5. En la situación 1, al duplicar el radio de la fibra muscular, tendrá que duplicarse la corriente iónica. Eso es falso porque la resistencia depende del inverso del área, y en el inverso está el radio al cuadrado, ¿ya? Así que si se duplica el radio, tiene que la resistencia disminuir 4 veces o la corriente aumentar 4 veces, no 2 veces. En la situación 2, al duplicar la longitud del poro, la autoinductancia crecerá en un factor 4. Eso es falso porque la autoinductancia es inversamente proporcional con la longitud. Si se duplica la longitud, la autoinductancia tiene que disminuir a la mitad. Por lo tanto, de todas las alternativas posibles, la correcta es la letra B. 3 y 4 son verdaderas. Siguiente pregunta, se tienen las siguientes situaciones experimentales. Situación 1, el siguiente circuito en serie, batería, resistencia y batería están en serie, pero observemos que las baterías están conectadas con los polos apuntando hacia el mismo lado,
positivo con positivo, negativo con negativo, y además ambas son de 6 voltios. Por lo tanto, la corriente, al salir de la batería de la izquierda, se encuentra con la corriente que trata de salir por la batería de la derecha, y ambas se anulan. La corriente circulante por el circuito es 0, la corriente en la resistencia 1 es 0, y por lo mismo la diferencia potencial en la resistencia 1 es 0. Situación 2, en cierto hogar se tiene una cafetera de 800 watts que funciona 600 segundos, por lo tanto la energía va a ser 800 por 600, dado que potencia o watt es igual a energía partido por tiempo, y un lavaplato de 200 watts que funciona una hora al día, por lo tanto en este caso la energía va a ser 200 por 3600 segundos. Al respecto podemos realizar las siguientes afirmaciones. En la situación 1, la corriente eléctrica circulante es menor que 1 ampere, eso es verdadero porque sabemos que es 0. 2, en la situación 2, la corriente por la cafetera es igual a 4 amperes, si la diferencia potencial es igual a 200 voltios. Potencia también es igual a corriente por voltaje, 4 por 200 da 800, y precisamente ese número es la potencia de la cafetera. Así que 2 es verdadero. Afirmación 3, en la situación 1, la diferencia potencial de la resistencia es menor que 1 voltio, eso es verdadero porque dijimos que era 0. 4, en la situación 2, el lavaplatos consume más energía eléctrica que la cafetera. Calculemos la energía de la cafetera, sería 800 por 600, eso da 480.000 para la cafetera, y para el lavaplatos es 200 por 3600, eso da 720.000 joules. Por lo tanto, el lavaplatos consume más energía que la cafetera. 4 es verdadero. 5, en la situación 1, la potencia eléctrica de la resistencia es igual a 144 watts. Eso es falso, como la corriente y el voltaje netos valen 0, así que eso implica que la potencia eléctrica de la situación 1 es igual a 0. Y 6, en la situación 2, la corriente circulante por el lavaplatos es igual a 2 amperes, si la diferencia potencial es igual a 400 volts. Corriente por voltaje, en este caso da 800 watts, pero para el lavaplatos la potencia es 200, así que es falso. Revisando las alternativas, la única combinación verdadera es E, ninguna de las anteriores. Siguiente pregunta. Un grupo de investigadores está trabajando en un proyecto de análisis de isótopos de corto tiempo de vida. Ellos o ellas necesitan diseñar un camino para transportar partículas alfa o núcleos de helio. Núcleos de helio le faltan 2 electrones, así que su carga va a ser 3.2 por 10⁻⁻19 coulomb, desde donde son producidos hacia el lugar en que colisionarán con otro material para formar un isótopo. El rayo de partículas alfa, cuya masa es 6.4 por 10⁻⁻27 kilogramos, y carga es 3.2 por 10⁻⁻19 coulomb, se dobla en 90 grados al pasar por una región R, cuyo campo magnético es de 30 Tesla. Las partículas alfa ingresan en la zona A con movimiento uniforme rectilíneo o rapidez constante, gracias a que en A se consigue una fuerza neta igual a 0, anulando la fuerza magnética sobre la partícula alfa, carga por rapidez en A, por campo en A, con la fuerza eléctrica sobre la partícula alfa, o sea, carga por campo eléctrico en A, se anula con carga por rapidez en A, por campo magnético en A. Los datos en A son los siguientes: campo eléctrico en A, 2 por 10⁻10 newton por coulomb, campo magnético en A, 5.5 Tesla, perpendicular a la velocidad, de modo que en ese caso la fuerza magnética se calcula como una simple multiplicación. Su módulo va a ser carga por rapidez por campo, en caso contrario habría que conocer el ángulo. Encuentra el radio de curvatura R que debe tener el deflector o artefacto que desvía las partículas alfa de este experimento. Recuerde que la fuerza eléctrica es igual a carga por campo eléctrico. Entonces, en A, tenemos que la fuerza eléctrica es igual a la fuerza magnética,
carga por campo en A es igual a carga por rapidez por campo magnético en A. Así que la rapidez va a ser campo eléctrico en A partido por campo magnético en A. Eso da 3.64 por 10 a la 9 en unidades del sistema internacional. Luego en R, la fuerza centrípeta es igual a la fuerza magnética. Fuerza centrípeta, masa por rapidez cuadrada partido por radio. Fuerza magnética, carga por rapidez por campo en R, lo que implica que R tiene este valor. Reemplazamos los datos y se obtiene que R vale 2.43 metros para esta fórmula. Siguiente pregunta. Cierta onda electromagnética viajando en un fluido presenta las siguientes características. Vector campo eléctrico es 180 por seno de 500i menos omega t más 0.7 por un vector que vale 4,0,3 newton por coulomb. Observemos que 4,0,3 no es versor porque su módulo es 5, así que antes de seguir con la pregunta, directamente lo que hay que hacer es normalizar ese vector, o sea, dividirlo por su tamaño. Por otro lado, el vector campo magnético es una constante D por seno de 500i menos omega t más 0.7 por un vector que vale A, B, C. En caso de que el vector A, B, C sea un versor, entonces D va a ser la amplitud o valor máximo de la magnitud del campo magnético. Escriba aquí abajo el valor de B en X, en Y igual a 0.004 metros, T igual a 10 a la menos 11 segundos, utilizando tres cifras significativas y expresado en nanoteslas, sabiendo que un nanotesla vale 10 a la menos 9 tesla. Entonces este es el campo eléctrico. Como esto no es versor, se divide por su tamaño, y para que se cumpla la igualdad hay que multiplicar por 5 y a la vez dividir por 5. Ahora tenemos el campo eléctrico expresado como el valor máximo, que es 900, por seno de la fase, que es 500i menos omega t más 0.7, por el versor, o vector de tamaño 1, ¿ya? El módulo de este número es 1, ¿ya? Por otro lado, el campo magnético es una constante D, seno de la fase, por algo que podría ser un versor, siempre que su tamaño sea 1. Necesitamos calcular el vector velocidad. Observemos que como la fase, que es todo esto, ¿ya? La fase depende de Y, significa que la onda viaja en Y, por lo tanto la velocidad va a ser igual a la rapidez, 3 por 10 elevado a 8, por el versor, que es J tombo, donde se ha utilizado el valor 3 por 10 elevado a 8, porque ese es el valor por defecto de la constante. Luego, el versor del campo magnético va a ser C cruz E, el versor C es J, 010, el versor campo eléctrico, ojo que tiene que ser un versor, ¿ya? Es 08006, porque lo calculamos aquí. El resultado de producto cruz da esto, 0,60 menos 0.8, por lo tanto, este es el valor de A, este es el valor de B, este es el valor de C, y el valor máximo del campo magnético va a ser el valor máximo del campo eléctrico partido por C, lo que da 3 microtesla. La fase, según los datos, es 500 por la coordenada I, menos omega por el tiempo, más 0.7. Usando los datos del ejercicio se obtiene 500 por 0.004, 500 es la constante K, menos omega, que es la rapidez por K, por el tiempo, más 0.7, eso da 1.2. Por lo tanto, el campo magnético, como sabemos, se expresa como una onda oscilante y viajera,
B sub 0, seno de la fase por el versor. Esto es B sub 0, esto es seno de la fase, esto es el versor. Realizamos la multiplicación y se obtiene 1.68 microtesla en X, 0 en Y y menos 2.24 microtesla en Z. Para pasar de tesla a nanotesla se debe dividir por 10 a la menos 9 y se obtiene como respuesta para B en X 1680 nanotesla. Bueno, con este ejercicio hemos finalizado la revisión de la prueba A2 de reemplazo del día 21 de enero. Mucho éxito, hasta luego.